En 1944, Guatemala vivió un despertar democrático, pero las esperanzas duraron poco. Estas palabras resuenan con la amarga realidad de un país que anhelaba la libertad. Tras décadas de dictadura, la revolución de 1944 trajo consigo un viento de cambio. Se implementaron reformas que buscaban construir una sociedad más justa, se distribuyeron tierras, se protegieron los derechos de los trabajadores, se abrió el espacio para la participación política. Sin embargo, en este breve periodo de primavera democrática, se vio truncado por fuerzas poderosas que no estaban dispuestas a renunciar a sus privilegios. El golpe de Estado de 1954, orquestado desde el extranjero, apagó la llama de la revolución. El presidente Jacobo Arbenz Guzmán, que había desafiado los intereses de la poderosa United Fruit Company, fue derrocado. Con él se desvanecieron las esperanzas de un futuro mejor para millones de guatemaltecos. Se restauró un régimen autoritario que se dedicó a revertir las reformas sociales y a perseguir cualquier disidente. La desigualdad y la represión sembraron las semillas de un conflicto que estallaría años después. Esta frase resume la esencia de lo que ocurrió en los años siguientes. La brecha entre ricos y pobres se hizo cada vez más profunda, la represión política se intensificó y el descontento social creció como una marea silenciosa. El Estado, en lugar de buscar soluciones a los problemas de la población, optó por violencia y la intimidación. En este contexto surgieron los primeros grupos guerrilleros como una respuesta desesperada a la injusticia y a la opresión. Jóvenes idealistas, campesinos hambrientos y líderes sociales comprometidos se unieron para luchar por un cambio radical. Sabían que el cambio sería largo y difícil, pero estaban convencidos que no había otra alternativa. Así que en la década de 1960 Guatemala se adentró a un abismo de violencia que marcaría su historia. En 1960, jóvenes militares se levantaron en armas marcando el inicio de una larga guerra. Esta frase resuena con la amarga realidad de un país que se adentraba en un abismo de violencia. Tras el golpe de Estado de 1954, la represión y la desigualdad se intensificaron, generando un profundo malestar en la sociedad de Guatemala. En este contexto, un grupo de jóvenes oficiales del ejército descontentos con el régimen autoritario decidieron tomar las armas. Su levantamiento marcó el inicio de un conflicto que se prolongaría durante 36 años, dejando una profunda huella en la historia de Guatemala. El surgimiento de las primeras guerrillas como el MR-13 y las FAR fue una respuesta a la represión y la injusticia. Estos grupos, conformados por estudiantes, campesinos y militares descontentos, buscaban un cambio radical en la sociedad guatemalteca. Sin embargo, su lucha armada encontró una feroz respuesta por parte del Estado, que implementó una estrategia de contrainsurgencia respaldada por Estados Unidos. La violencia se intensificó, dejando a la población atrapada en medio del fuego cruzado. Frase que refleja la dura realidad que vivieron miles de guatemaltecos durante la década de 1960. La estrategia de contrainsurgencia del Estado, que incluía la represión selectiva y el terrorismo de Estado, generó un clima de miedo y desconfianza en la sociedad. La población civil, especialmente en las áreas rurales, quedó atrapada en medio del fuego cruzado, sufriendo las consecuencias de violencia tanto de la guerrilla como del ejército. La polarización social se agudizó, dividiendo el país en dos bandos irreconciliables. La radicalización política se extendió, alimentando un ciclo de violencia que parecía no tener fin. En este contexto, la década de 1960 marcó el inicio de una larga y dolorosa guerra que dejó una huella profunda en la sociedad guatemalteca. En los años 80 fueron los más oscuros, con masacres que marcaron nuestra historia.
Esta frase resuena con la amarga realidad de un periodo en el que la violencia alcanzó niveles inimaginables. La estrategia de tierra arrasada implementada por el Estado guatemalteco con el apoyo de Estados Unidos tuvo como objetivo aniquilar a la guerrilla y a sus bases de apoyo, que encontraban principalmente en las comunidades indígenas. La represión se intensificó de manera brutal, con masacres que dejaron miles de víctimas inocentes. Aldeas enteras fueron arrasadas, mujeres y niños fueron asesinados y los sobrevivientes fueron obligados a ir a sus hogares. El terror se extendió por todo el país, sembrando el miedo y la desconfianza entre la población. Comunidades enteras fueron borradas del mapa en un intento de exterminio. Frase que refleja la magnitud del genocidio que se perpetró contra los pueblos mayas. El Estado guatemalteco consideraba a los indígenas como internos, como un obstáculo para el desarrollo del país. Por ello se implementó una política de exterminio que buscaba eliminar su cultura, su identidad y su existencia misma. La masacre de Plan de Sánchez, Río Negro y 2R son algunos ejemplos de la barbaridad que se vivió durante esos años. La violencia sexual, la tortura y la desesperación forzada se convirtieron en armas de guerra utilizadas para aterrorizar y someter a la población. A pesar de la brutalidad de la represión de la guerrilla, logró fortalecerse y expandir su presencia en el país. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca se convirtió en la principal fuerza guerrillera, aglutinando a diferentes organizaciones y grupos armados. La resistencia popular también se hizo presente con organizaciones sociales y religiosas que denunciaron las violencias de derechos humanos y exigieron el fin de la guerra. La Iglesia Católica, a través de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, jugó un papel fundamental en las documentaciones de las atrocidades y en la defensa de las víctimas. La década de 1980 fue un periodo de oscuridad y dolor para Guatemala, pero también fue un tiempo de resistencia y lucha por la justicia. Después de años de guerra se abrió un camino hacia la paz, pero el camino fue difícil. Esta frase resume el inicio de una nueva etapa en la historia de Guatemala. Tras docenas de conflicto armado, la sociedad guatemalteca anhelaba la paz. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no sería fácil. La desconfianza, el dolor y la división persistían, dificultando el diálogo y la búsqueda de soluciones. A pesar de los obstáculos, el gobierno y la guerrilla iniciaron un proceso de negociación que culminó con la firma de los acuerdos de paz en 1996. Estos acuerdos marcaron el fin del conflicto armado y establecieron una serie de compromisos para construir una sociedad más justa y democrática. Los acuerdos de paz abordaron temas cruciales como los derechos humanos, la justicia, la tierra, la participación política y la identidad de pueblos indígenas. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y compleja. Muchos de los compromisos aún no se han cumplido. Los acuerdos de paz marcaron el fin de la guerra, pero la lucha por la justicia continúa. Esta frase refleja la realidad actual de Guatemala. A pesar de los avances logrados, la impunidad y la desigualdad persisten y muchas víctimas del conflicto aún esperan justicia y reparación. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico desempeñó un papel fundamental en la documentación de violaciones de derechos humanos y en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, sus recomendaciones aún no se han implementado en su totalidad. La lucha por la justicia continúa siendo un desafío para la sociedad guatemalteca. Es necesario fortalecer el sistema judicial, garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. A pesar de los desafíos, la paz es posible. Es necesario seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática, donde todas las personas puedan vivir con dignidad y seguridad.
El final de este recorrido por un capítulo doloroso pero crucial de nuestra historia, recordar que el pasado no es solo un acto de memoria, sino un compromiso con el presente y el futuro. Que las lecciones aprendidas nos inspiren a construir una Guatemala donde la justicia, la paz y la dignidad sean derechos para todos. Este es el final de este viaje de reflexión y aprendizaje.